La primera es la retracción flexora. Aquí el paciente está en una posición de cúbito supino, la cabeza en posición media y las piernas extendidas. El estímulo de prueba es estimular la planta del pie y esto se puede hacer con cualquier objeto, con la misma mano. Y la reacción negativa es que el niño mantiene extendida la pierna que estamos estimulando, y la reacción positiva es que la quite incontroladamente, pero sin confundir con las cosquillas. La otra es la extensión refleja. Aquí el paciente está en decúbito supino, cabeza media y una pierna extendida, siendo la otra flexionada. Aquí el estímulo de prueba es estimular la planta del pie que tenemos flexionada. Y la reacción negativa es que el niño mantiene la pierna en flexión, y la reacción positiva es que tengo una extensión incontrolada de la pierna que estamos estimulando. La otra es la extensión cruzada. Aquí el paciente está en decúbito supino, la cabeza en posición media y tiene una pierna flexionada. Aquí el estímulo de prueba es flexionar la pierna que se quedó extendida. La reacción negativa que es que al flexionar la pierna extendida, la pierna opuesta permanece también flexionada. Y la reacción positiva es que al flexionar la pierna que está extendida, la otra se extenderá. La siguiente se llama también extensión cruzada. Aquí el paciente está en decúbito supino, cabeza en posición media y las dos piernas extendidas. Aquí tenemos que estimular la superficie interna de la pierna con unos golpeteos internos. La reacción negativa es que no hay reacción en ninguna pierna, y la reacción positiva es que haya una posición de tijera. La primera es la de reflejo tónico asimétrico del cuello. Aquí la posición de prueba va a ser el paciente en decúbito supino, con la cabeza en posición media y los brazos y piernas extendidas. Aquí vamos a voltear la cabeza hacia un lado, y la reacción negativa es que pues no existe alguna reacción en los miembros, y la reacción positiva es que existe una extensión que puede ser del brazo, de la pierna, del lado donde estamos volteando la cabeza. La siguiente es el reflejo tónico simétrico del cuello. Aquí el paciente puede estar en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador, y el estímulo de prueba es vamos a hacer una ventroflexión de la cabeza. La reacción negativa es que no hay cambios en el tono en los brazos o piernas, y la reacción positiva es que la flexión de los brazos, el tono flexor domina. El siguiente es el reflejo tónico simétrico del cuello 2. Aquí el paciente va a estar en posición cuadrúpeda. Vamos a hacer una dorsiflexión de la cabeza, y la reacción negativa es que no cambie el tono en las manos ni en las piernas, y la reacción positiva es que va a haber una extensión de los brazos o va a dominar el tono extensor. El siguiente es el reflejo tónico laberíntico en decúbito supino. Aquí el paciente en decúbito supino, cabeza en posición media y brazos y piernas extendidas. Aquí va a ser una posición supina por sí misma, y la reacción negativa es que no hay aumento en el tono extensor cuando los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. La reacción positiva es que el tono extensor va a dominar cuando los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. El otro es el reflejo tónico laberíntico en decúbito prono. Aquí va a estar el paciente en decúbito prono, cabeza en posición media, y aquí el estímulo de prueba es que la posición prona por sí misma. Aquí la reacción negativa es que no hay aumento en el tono flexor de la cabeza, los brazos o piernas, que pueden ser extendidos. Y la reacción positiva es que es incapaz de flexionar la cabeza hacia el tronco, ni de retraer los hombros, ni extender el tronco. Las siguientes reacciones asociadas. Aquí está el paciente en decúbito supino. El estímulo de prueba es hacer que el paciente apriete un objeto con su mano. La reacción negativa es que no hay aumento en el tono en otras partes del cuerpo que no sea con la que estamos poniendo el objeto. Y la reacción positiva es que haga una reacción idéntica del miembro opuesto en el que no tiene nada en la mano. La siguiente es la reacción de apoyo positivo. Aquí vamos a sostener al paciente en posición de pie. El estímulo de prueba va a ser que lo vamos a hacer brincar varias veces sobre la planta de los pies. Aquí no va a haber aumento en el tono de las piernas porque se flexionan voluntariamente, y la reacción positiva es que aumenta el tono extensor de las piernas al momento de nosotros querer hacerlo brincar. La primera
primera es la de reflejo de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo. Aquí la posición de prueba es el paciente en decúbito supino, la cabeza en posición media y los brazos y piernas extendidas. Aquí el estímulo de prueba va a ser rotar la cabeza hacia un lado, puede ser activo o pasivamente. Aquí la reacción negativa es que el cuerpo va a rotar hacia un lado como un tronco para enderezar el cuello. Y la reacción positiva es que va rotando pero por segmentos desde los hombros hasta la pelvis. Por ejemplo, primero se voltea la cabeza, luego los hombros y al final los pies. El siguiente es el reflejo de enderezamiento del cuello. Aquí el paciente está en posición de cúbito supino, la cabeza en posición media y los brazos y piernas extendidas. Aquí vamos a rotar la cabeza del paciente hacia un lado, este puede ser activo pasivamente. Y la reacción negativa es que el cuerpo no va a rotar, solo la cabeza. Y la reacción positiva es que el cuerpo va a rotar hacia la misma dirección que lo estamos haciendo con la cabeza. En el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 1, vamos a sostener al paciente en el aire con los ojos vendados en posición prona. Aquí el estímulo de prueba va a ser ponerlo en posición prona en el aire por sí mismo. Y la reacción negativa será que no va a enderezar la cabeza automáticamente a la posición normal. Y la reacción positiva es que va a enderezar la cabeza a la posición normal, va a tener la cara vertical y la boca horizontal. La siguiente es la de reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 2. Aquí vamos a sostener al paciente en el aire con los ojos vendados en posición supina y el estímulo de prueba va a ser la posición supina en el aire por sí mismo. La reacción negativa es que no va a enderezar la cabeza automáticamente a la posición normal y la reacción positiva es que la cabeza se va a enderezar a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La siguiente va a ser el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Aquí va a ser la posición de prueba con el paciente en el aire, lo vamos a sostener con los ojos vendados y lo vamos a sostener alrededor de la pelvis. El estímulo de prueba va a hacer que lo inclinemos a la derecha y la reacción negativa es que la cabeza no se va a enderezar por sí misma automáticamente a la posición normal. Y la reacción positiva es que la cabeza se va a enderezar a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La siguiente es el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 4. Aquí vamos a sostener al paciente en el aire con los ojos vendados y lo vamos a sostener alrededor de la cintura. El estímulo de prueba será inclinarlo hacia el lado izquierdo y la reacción negativa es que la cabeza no se va a enderezar por sí misma y la reacción positiva es que la cabeza se va a enderezar por sí misma a la posición natural. El siguiente es el reflejo de enderezamiento óptico 1. Aquí vamos a sostener al paciente en el aire en posición prona y el estímulo de prueba será que mantenga esta posición por sí mismo. La reacción negativa es que la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal y la reacción positiva es que la cabeza se enderece a una posición normal. El siguiente es el reflejo de enderezamiento óptico 2, que aquí vamos a sostener al paciente en el aire en posición supina. En el estímulo de prueba es que mantenga esta posición por sí mismo y la reacción negativa es que la cabeza no se levanta automáticamente y la positiva es cuando se levanta automáticamente a la posición normal. El siguiente es el reflejo de enderezamiento óptico 3. Aquí vamos a sostener al paciente alrededor de la pelvis en el aire y lo vamos a inclinar hacia la derecha. La reacción negativa es que no endereza la cabeza a la posición natural y la reacción positiva es que endereza la cabeza a la posición natural. El siguiente es el reflejo de enderezamiento óptico 4. Aquí vamos a sostenerlo alrededor de la pelvis y lo vamos a inclinar hacia la izquierda. La reacción negativa es que no endereza por sí mismo la cabeza a la posición normal y la reacción positiva es que endereza la cabeza a la posición normal. La siguiente es la reacción anfibia. Aquí la posición de prueba es en decúbito prono, cabeza en posición media y piernas y brazos extendidos por encima de la cabeza. El estímulo de prueba es levantar la pelvis de un lado y la reacción negativa es que no produce flexión del brazo, cadera o rodilla del lado que la estamos estimulando y la reacción positiva es que tiene una flexión automática del brazo, cadera o rodilla. El siguiente es el reflejo del moro. Aquí la posición de prueba es una posición semi-reclinada. Vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás y la reacción negativa es que existe un sobresalto que es mínimo y la reacción positiva es que hay abducción, extensión o rotación externa del brazo y también puede haber extensión y abducción de los dedos.
El siguiente es el reflejo de Landau, que aquí vamos a sostener al paciente en el aire y lo vamos a detener del tórax en posición prona. Aquí vamos a levantar la cabeza activa o pasivamente. Y la reacción negativa es que la columna y pierna se mantienen en flexión, y la reacción positiva es que haya una extensión de la pierna y la columna. El siguiente es el reflejo extensor de defensa o reacción de paracaídas. Aquí la posición de prueba es el paciente en decúbito prono, piernas extendidas arriba, brazos extendidos arriba de la cabeza. Aquí el estímulo de prueba, vamos a suspender al paciente en el aire y lo vamos a sostener de los tobillos o de la pelvis, y vamos a dejar caer repentinamente la cabeza hacia el suelo. La reacción negativa es que los brazos no protegen la cabeza, sino los va a poner en el suelo. Y la reacción positiva es que va a haber una extensión de los brazos para proteger su cabeza. Este es el decúbito supino. Aquí el paciente va a estar en decúbito supino sobre una plancha, los brazos y piernas extendidos. Vamos a inclinar la plancha hacia un lado. Y aquí la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y no hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Y la reacción positiva es que el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del que estamos elevando. El siguiente es decúbito prono. Aquí vamos a poner al paciente en decúbito prono sobre la plancha y los brazos y piernas extendidos. Aquí vamos a inclinar la plancha hacia un lado. Y la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y no hay reacciones ni de equilibrio ni de defensa. Y la reacción positiva es que va a haber enderezamiento de la cabeza y el tórax y va a haber una abducción y extensión del brazo y de la pierna donde lo estamos elevando. El siguiente es posición cuadrúpeda. Aquí el paciente lo vamos a poner en posición cuadrúpeda y vamos a inclinar al paciente a un lado. Aquí la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y no hay reacciones de equilibrio. Y la reacción positiva es que el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna que estamos elevando. El siguiente es sentado, el paciente sobre una silla. Lo vamos a inclinar al paciente hacia un lado. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y la reacción positiva es el enderezamiento de la cabeza y el tórax. El siguiente es hincado. Aquí el paciente está en esta posición. El estímulo de prueba es que lo vamos a empujar hacia un lado. Y la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. Y la reacción positiva es que el enderezamiento de la cabeza y el tórax va a ser espontáneamente cuando lo empujemos. El siguiente es de brincos. Aquí el paciente de pie y lo vamos a sostener de los brazos. Vamos a mover al paciente hacia el lado derecho. Y la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. Y la reacción positiva es que va a enderezar la cabeza y el tórax y va a dar un brinco lateralmente para guardar el equilibrio. El siguiente es brincos 2. Aquí el paciente va a estar de pie y lo vamos a sostener de los brazos. Aquí lo vamos a mover hacia adelante. Y la reacción negativa, que no se enderece espontáneamente. Y la reacción positiva es que va a enderezar la cabeza y el tórax y va a dar un brinco hacia adelante para poder mantener el equilibrio. El siguiente es brincos 3. Aquí va a estar el paciente de pie. Lo vamos a sostener de los brazos. Y el estímulo de prueba va a ser que lo vamos a mover hacia atrás. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan. Y la reacción positiva que va a enderezar la cabeza y el tórax y va a dar un brinco para atrás para poder mantener el equilibrio. La siguiente es la dorsiflexión. El paciente de pie lo vamos a sostener por debajo de las axilas y vamos a inclinar al paciente hacia atrás. La reacción negativa va a ser que la cabeza y el tórax no se enderecen y la reacción positiva es que se va a enderezar y va a hacer una dorsiflexión en los pies.